Hola, buenas tardes. Quisiera brindarles la bienvenida a todos y todas ustedes a este curso de antropología de la alimentación. Yo le llamo antropología de la alimentación, aun cuando dentro de la carrera se le ha denominado antropología de la nutrición. Como seguramente ustedes sabrán, espero que sí, mi nombre es Kevin Sánchez Saavedra, soy profesor de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá, de la Escuela de Antropología. Ya tengo ya casi 10 años, este año cumplo 10 años de ser docente en la Universidad de Panamá. Y este curso de Antropología de la Alimentación, eh, yo lo vengo dictando por hace 5 años, con este serían 6. Por ejemplo, en el 2012, que fue cuando inicié a dictar este curso, habían algunos compañeros de ustedes, seguramente Eh, conocerán algunos de ellos, por ejemplo, Danay de la Cruz, Héctor de León, Ángela Herrera, por ejemplo, otros más que estuvieron en ese año del 2012. Fue el primer año que yo dicté este curso, luego en el 2013 también con compañeras de ustedes, como por ejemplo la Dalila y Cindinet González, Bianca Barrera, Meili Hernández o Joshua Smith, que fueron eh, estudiantes míos en el año 2013 en este curso de antropología de la alimentación. De hecho, en el caso de Cindinet González, ella fue estudiante mía de tesis, ¿sí? En aquel tiempo. Entonces, también dicté este curso en el 2014, igual en el 2015, por ejemplo, con estudiantes como Mónica McKinnon, Catherine Alvarado, recuerdo, Lady Zamudio, Ana González. Me parece que todas ellas aún son parte de la carrera de la licenciatura en nutrición y dietética. Y en el 2016 también dicté este curso, que fue la última vez que lo dicté antes de partir con licencia para estudios doctorales. Y allí estuvieron, me acuerdo que Lady Gurriola, Yasmira Domínguez, el profesor Enrique Murillo fue incluso estudiante mío, María Gutiérrez, en fin, que como podrán reconocer, pues a partir de esa experiencia, pues el curso ya lo he dictado por 5 años y espero que este año sea también gratificante como fueron en los años anteriores. Yo, como les había mencionado, pues quería brindar una introducción a este curso y el tema principal que estamos tratando en estas primeras semanas es que ustedes conozcan un poco qué es la antropología y adicional cuál es el campo de estudio de la antropología, ¿no? Generalmente, pues se habla de la antropología como una disciplina científica que estudia al ser humano y que lo ha hecho y que lo hace especialmente para estudiar al ser humano a lo largo de su existencia como humano y sus orígenes, y lo hace en cada espacio geográfico del planeta. Se interesa por estudiar al ser humano a nivel del planeta y tanto en su constitución biológica como en su constitución cultural. La antropología hace esa distinción en el ser humano, reconoce en nosotros y en generalmente todos los seres vivos eh, que hay una constitución biológica, pero también añade eso que nosotros hemos denominado cultura y que le da una característica especial e importante al ser humano, ¿sí? Entonces, se considera en principio una ciencia holística, es decir, que estudia al ser humano de manera global, general, ¿sí? Abarca todo lo que constituye lo humano y la relación que el ser humano establece con la naturaleza y con su entorno. Entonces, y a lo largo de la historia. Es decir, que no solamente se interesa por el ser humano desde que se constituyó como especie o incluso antes
del ser humano otras especies que existieron antes de él, sino que lo hace también al estudio de la humanidad en el momento actual, es decir, ahora, cuáles son los problemas humanos y la relación con otros seres no humanos que establecemos, como por ejemplo con los animales, con las plantas, pero también con la misma sociedad que hemos constituido. Para el caso de Latinoamérica, y Panamá no escapa de eso, especialmente porque una gran parte de los antropólogos eh, que estamos en nuestros países, pues hemos ido afuera a estudiar y muchos de ellos, no en mi caso, yo he ido a países de América Latina, pero antecesores, es decir, los que han llevado el estudio de la antropología a los países, los pioneros de la investigación antropológica, sí muchos de ellos estudiaron en países donde surge la antropología como disciplina. En términos generales, la investigación científica surge de potencias globales y después llegan como influencia a los países de América Latina. Entonces, mucho de lo que ocurre es que gran parte de los conocimientos que reproducimos, que repetimos, inicialmente provienen de esos países, no porque sea mejor o peor, sino porque en esos países que son potencias globales, que han creado hegemonía global, entonces también han transferido el conocimiento a otros países que han sido periféricos. Entonces, no sé si me explico lo que quiero decir. Lo que estoy diciendo es que en el caso de la antropología nosotros no, eh, no nos excluimos de lo que ha pasado en otras disciplinas, en donde la ciencia ha surgido desde potencias globales. Y si podemos hablar de la ciencia y del conocimiento, generalmente son de cinco potencias: Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Italia. Son como las grandes potencias globales desde donde surge la investigación científica, desde el Renacimiento, y a partir de ahí todos esos conocimientos se han transferido al resto del mundo. Es decir, que muchas veces la ciencia ha estado desarrollada a partir de una geopolítica del conocimiento. Y nosotros, los antropólogos, no nos hemos eh, distanciado de eso. O sea, ha habido una influencia fuerte de la academia norteamericana hacia los países de América Latina. ¿Sí? Y esa influencia tiene que ver con cómo se ha dividido la antropología. Entonces, eh, uno de los pioneros de la investigación antropológica en Estados Unidos lo consideran como el padre de la antropología norteamericana, que se llama Franz Boas, que es hijo de inmigrantes alemanes. Franz Boas estudió con un reconocido geógrafo en Alemania que se llama apellido Ratzi, sí, geógrafo, que bueno, ahora no recuerdo el nombre, ya les diré, por ahí me acordaré. Ese geógrafo, que es el padre de la geografía física, influyó en Franz Boas, y este Franz Boas, que es fundador de la antropología norteamericana, dividió la antropología en áreas de estudio, que es parte de lo que ustedes van a leer en aquello que le he dejado para leer, en el caso de Marvin Harris y en el caso de Kotak. Ambos, si ustedes notan, también son antropólogos norteamericanos. ¿Sí? Entonces, esta división que hizo Franz Boas la hizo como para estudiar esas dos grandes áreas de la investigación antropológica. Es decir, al ser humano como la parte biológica y al ser humano esa parte cultural. Por ejemplo, Barbara Miller, que es la que yo les dejé para que pudieran leer lo que quisieran en inglés, ella habla de un campo que se llama la bioantropología, que estudia al ser humano en su campo biológico, y la antropología cultural como aquella área de investigación que se encarga especialmente de lo que no tiene que ver con lo biológico. Y en este caso puede ser el lenguaje, puede ser las prácticas, las tradiciones, la organización social, nuestro sistema de parentesco, es decir, todo aquello que atañe a la parte cultural, política y económica humana que hemos construido a lo largo de la historia. Y también ella habla de una antropología que se vuelve aplicada, es decir, que todos estos conocimientos finalmente necesitan tener un uso, necesitan
colocarse en práctica y por eso habla de un campo específico, es de la antropología aplicada. Bien, aunque se habla de bioantropología y antropología cultural, eso no significa que estos campos estén completamente separados. A veces hay eh, temas de estudio en donde los unen. Entonces, como les menciono, pues el campo de la bioantropología eh, investiga sobre la biología humana, sobre la variabilidad fenotípica, es decir, por ejemplo, por qué nosotros los seres humanos, aun cuando somos una única especie, tenemos diferentes colores de piel, diferentes formas de los ojos, de nuestro cabello, de nuestra constitución física. Entonces, eso también estudia la bioantropología o antropología biológica, que es la que aparece en, eh, en las lecturas que yo les he dejado. La antropología biológica también estudia la evolución humana, ¿sí? La historia de la humanidad, cómo nos constituimos como especie. Y en esa área pues hay un campo bastante amplio. También la investigación antropológica se interesa por las instituciones y el desarrollo tecnológico, el origen del lenguaje, de la diversidad lingüística humana, porque, por ejemplo, a nivel global existe una gran diversidad de lenguas, ¿sí? Pueden haber cerca de 7.000 idiomas distintos a nivel global, a nivel mundial. ¿Cómo es que surge la cultura y la diversidad cultural? Porque hay una gran variabilidad humana, no sé si ustedes esto lo conocen, pero en el caso de nuestro país hay 8 pueblos indígenas, ¿sí? Ustedes han escuchado varios de ellos. También está la población afrodescendiente, que se constituye en una gran variabilidad a nivel del país, y otra serie de población inmigrante, como la población china, la población indostana, ¿sí? Que viene de la India, del Medio Oriente, de Europa. Entonces hay una gran variabilidad y diversidad cultural en nuestro país. Es un país de gran diversidad cultural, Panamá, y la antropología se interesa por especialmente esa diversidad cultural, explicar esa diversidad cultural, entender esa diversidad cultural. Así que en este caso, pues lo que hizo Frank Boas fue dividir a la antropología para estudiar todos estos campos. Entonces, ustedes pudieron reconocer en la lectura, por ejemplo, de Marvin Harris, que él habla de la antropología física o biológica, también habla de la antropología lingüística o la lingüística antropológica, la arqueología y la antropología cultural, o también algunos llaman la etnología. Algunos hablan de etnología, pero eso depende mucho de las tradiciones académicas de la investigación. Generalmente, cuando se ha hablado de etnología, se ha usado mucho desde, por ejemplo, Francia, si se habla de etnología, y los norteamericanos han empleado mucho más el término de antropología cultural, mientras que los ingleses muchas veces han hablado de antropología social. Esto es simplemente para que ustedes reconozcan que hay tradiciones de investigación a nivel de los países. Se intenta producir la antropología como si fuera una disciplina de carácter universal, pero de universal no tiene nada, ¿sí? Hay tradiciones de investigación que dependen de la realidad de cada país. Entonces, lo que me interesa ahora para continuar es que voy a intentar buscar la manera de que poder explicar la relación entre estas disciplinas, entre la antropología física, la lingüística antropológica, la arqueología y la antropología cultural con el curso, en este caso con el campo de la alimentación y la nutrición. Veamos, eh, así como por rápidamente, el caso de la bioantropología o la antropología física y la antropología o la antropología biológica, que estudia especialmente la parte más de la biología humana. Muchos hablan de paleontología humana, también, ¿sí? Estudios de la variabilidad humana y también de la primatología.
en esta área de investigación. Para relacionarlo con la parte alimentaria, me parece, por ejemplo, importante colocar cómo la alimentación estuvo relacionada con el proceso evolutivo. Es decir, cómo los seres humanos, eh, probablemente basándose en las teorías darwinianas, fueron en un proceso de evolución igual como otras especies. Entonces, desde la investigación de la antropología física, de la paleontología humana, de lo que se ha hablado es que, por ejemplo, hay unas especies candidatas que surgieron cerca de hace 7 millones de años, todas de ellas en África. Por eso se habla de que los seres humanos, nuestro origen está en África. De hecho, el género Homo sapiens, que está entre los 500 y 300 mil eh, años atrás, ¿no? Donde surgimos el Homo sapiens, hace 300.000, entre 500.000 y 300.000 años atrás surge nuestra especie Homo sapiens y surge en África y a partir de allí se extiende, emigra por el resto de los demás continentes, incluso hasta llegar aquí, hasta América, hace unos 20.000 o 30.000 años atrás. Y a partir de allí, pues surge nuestra especie, pero algo de lo que se discute es cómo la alimentación pudo favorecer ese proceso de cambio evolutivo. Entonces, por ejemplo, el consumo de carne en, en, en las primeras especies, como por ejemplo el Homo erectus, que surge hace 2 millones de años en África, cómo ese consumo de carne pudo facilitar, por ejemplo, acceder a un tipo de alimento que potenciaba mayor energía, ¿sí? a nuestro organismo, por lo tanto una disminución mayor del consumo de otro tipo de alimentos que no representaban tampoco no tenían tantos nutrientes, por ejemplo, muchas raíces crudas o semillas crudas. Y en este caso, pues, lo que hizo el consumo de carne fue también favorecer un acceso rápido a alimentos con mayor nutrientes y eso a su vez ayudó también al desarrollo de nuestra capacidad cerebral, la disminución de nuestra mandíbula, de los dientes, ¿sí? La transformación completa de la bóveda craneal y también pues al proceso mismo del cerebro a mejorar nuestra capacidad de razonamiento, desarrollo de la conciencia humana. Entonces, en este caso, el consumo de carne fue algo muy importante en las primeras especies humanas y a partir de allí, ya después el surgimiento con el Homo sapiens el alimento cocinado. Sí, hace mucho tiempo atrás se pensaba que el Homo erectus o el Homo habilis, que es el que crea las primeras herramientas, hace 1 millón de años atrás, pudo haber descubierto el fuego y con la cocción de los alimentos también pudieron hacer que, en este caso, pues, alimentos cárnicos pudieran ser más fácil, de mayor, ser más digeribles y por eso entonces obtenían mejores rendimientos energéticos, mayores calorías. Pero algunas investigaciones, por ejemplo, eh, de antropólogos, de paleontólogos humanos, de Universidad de Harvard, por ejemplo, han mencionado que quizás las cocinas no aparecieron hasta hace 500.000 años. Eso es bastante discutible, pero lo cierto es que en este caso las cocinas también y el proceso de cocción de los alimentos también tiene una tradición en nuestra especie de mucho tiempo atrás. Eso en cuanto a ejemplos concretos de investigaciones que tienen que ver con la bioantropología. Eh, Pasemos así rápidamente a la otra parte que tiene que ver con la arqueología. La arqueología es una disciplina que lo que hace es estudiar todo el desarrollo tecnológico humano.
y especialmente desde el surgimiento del Homo sapiens. ¿Sí? Estudia todos aquellos restos que los seres humanos hemos dejado. Pueden ser restos tecnológicos, pero también pueden ser otros restos de otro tipo de materiales, biológicos, por ejemplo, pedazos de hueso de animales que se consuman, de conchas, también restos incluso de viviendas que se hayan dejado, de útiles que comenzaron a fabricar. Y la arqueología en las últimas décadas también ha incluido otro tipo de investigaciones de elementos ya a nivel microscópico, que son fitolitos, es decir, restos microscópicos de alimentos que se impregnan en los alimentos, perdón, en las herramientas, por ejemplo, en un mortero se puede impregnar de algún tipo de alimento. La investigación microscópica puede reconocer esos fitolitos y uno puede darse cuenta qué tipo de alimento era lo que consumía la gente pues hace miles de años atrás. La investigación arqueológica también apoya o ayuda a investigar sobre la domesticación de animales y plantas. Por ejemplo, dónde se domesticó por primera vez las vacas, los cerdos, en qué lugares fueron que se hicieron este tipo de domesticaciones, hace cuántos años atrás, eh, desde cuándo se consumen, por ejemplo, este tipo de alimentos, lo que son gallinas, cerdos, cabras. Y para el caso de América, por ejemplo, el consumo de el pavo, que es un animal que es más que todo domesticado en América, uno de los pocos que se domestican en América y que hoy se consumen. La mayor parte de los alimentos procesados que hoy consumimos, ya sea de bovinos o porcinos o caprinos, todos estos animales más bien han sido domesticados, sus orígenes están en Europa o en Asia Central. Asimismo, también para el caso de las plantas, de los vegetales, de las raíces que consumimos. Por ejemplo, en América nosotros consumimos mucho el aguacate, el maíz, la papa, y estos son productos que han sido domesticados y su origen de domesticación es americano. Luego la papa se ha extendido y el maíz a otros continentes, pero hay que reconocer que su origen está acá. Entonces, la arqueología también se interesa por ese área de investigación y por reconocer, por ejemplo, la variabilidad de las especies de estos productos. Si su consumo, también reconocer eh, cuánto de su producción ayudó mucho al desarrollo tecnológico humano, a la creación de organizaciones políticas más complejas. Por ejemplo, el surgimiento de las ciudades estuvo muy asociado a el origen de la agricultura y la creación de los estados también, o sea, cómo podías tener un mismo espacio, una gran cantidad de población, cómo poder alimentarla, ¿sí? Cómo poder nutrir a toda esa población, tenías que tener unos buenos sistemas agrícolas. Y la agricultura, pues que surge hace unos 10.000 años atrás, eh, todo eso, ese conocimiento sobre cuándo es el origen de la agricultura, desde cuándo surgen los estados y cómo funcionan, está relacionado con la investigación arqueológica. Y me parece importante entonces reconocer cómo la arqueología también puede incluir un área de investigación que tiene que ver con la alimentación y con la nutrición. Investigaciones arqueológicas, bueno, entre la arqueología y la bioantropología, en este caso la antropología forense, determina, por ejemplo, causas probables de muerte o de enfermedades que gente en el pasado sufría, como anemias, como eh, problemas de deficiencias de alimentación o el tipo de consumo de alimentos a partir del estudio de los huesos, de los restos humanos. Y entonces saber qué tipo de alimentos eran lo que consumía la gente. Igual, por ejemplo, los estudios dentarios, estudios de saber cómo fueron los desgastes
y los tipos de padecimientos de enfermedades a nivel de los dientes que sufría la gente en el pasado. Eso también ayuda a saber qué tipo de alimentos consumía la gente y qué deficiencias nutricionales podrían tener. Entonces, si ustedes ven, la arqueología guarda una relación importante, la investigación arqueológica, con procesos alimentarios y nutricionales. Quizás uno de las de los asuntos que yo menos he investigado es ya en la parte de la antropología cultural, aquello entre la relación entre alimentación y nutrición y la investigación de la lingüística antropológica. Me parece que lo más importante en ese campo es reconocer cómo hay productos y alimentos que son de preferencia en algunas culturas y la manera como esos alimentos son nombrados, son llamados en cada una de las culturas. ¿Sí? Si hay algo que tenemos que tener en consideración es que eh, las preferencias de los alimentos varían mucho de acuerdo a cada cultura. Fíjense cómo con este tema del coronavirus saltó mucho o salió a relucir este rumor de consumo de alimentos que en otras partes no lo hacen, como por ejemplo el consumo eh, de murciélagos, de algunos tipos de murciélagos, el consumo de algunos tipos de animales salvajes, que en el caso de otros continentes y en el caso de América pues no se consumen. Y lo que generalmente se producen son procesos de repugnancia, repulsión frente a esos hábitos alimentarios que son de preferencia en otras zonas. Pero el punto que voy con la parte del lenguaje es que hay preparaciones de alimentos que son llamadas de una manera con un nombre específico en un idioma específico. Como por ejemplo el guacamole, que es más una palabra de origen náhuatl, o lo mismo el cacao, que también es de origen náhuatl. Eh, Así que una buena parte de la forma como nosotros llamamos hoy a los alimentos está relacionado con que provienen de un idioma específico con el que son nombrados, así mismo como una preparación especial, como los crepes, por ejemplo, eh, o el ratatouille, que es un tipo de alimento de preparación, ¿sí?, de los alimentos que es nombrado y llamado en un idioma específico en, en una cultura especial, ¿sí?, que no tiene otro nombre en otra cultura, porque en esa cultura no hay ese tipo de preferencias alimentarias. Más adelante, cuando ya estemos un poco más avanzados en el curso, yo les daré un artículo mío de lectura en donde ahí van a notar distintos tipos de eh, platillos étnicos o preparaciones que corresponden a cada pueblo indígena de Panamá, en el caso del pueblo Nove o el pueblo Gunadule, y así otro, el pueblo Embera, y las formas como nombran es la preparación de algunos alimentos. En el caso del pueblo Nove, por ejemplo, hay el consumo de muchas hojas y algunas eh, hongos, algunos tipos de hongos, son alimentos que hasta la actualidad se consumen, algunos tipos de palmas que se consumen, perdón, que nosotros, de influencia de cultura occidental, los no indígenas, no tenemos esa tradición de consumo y por lo tanto no tenemos ese hábito de consumo y por lo tanto tampoco tenemos esa preferencia alimentaria por esos alimentos. Pero tienen un nombre específico en esa cultura con su idioma propio. Entonces, la lingüística antropológica me parece a mí que puede aportar en la investigación de alimentación nutricional a reconocer cómo en cada cultura se nombra de forma específica un alimento. El otro asunto es que eh, nosotros creemos que eh, la manera como distinguimos los sabores de los alimentos es universal y resulta que no. Si nosotros hablamos de tipo de sabor, salado, dulce, ácido, eh, pues amargo, bien,
En este curso nosotros más vamos a profundizar sobre la antropología cultural o social. Allí vamos a profundizar mucho más, que es la investigación sobre la cultura y sobre la diversidad cultural. Y en este caso, poder reconocer que las culturas tienen una variabilidad en la manera de consumir los alimentos. ¿Sí? Hay eh, muchas veces horarios que se construyen distintos para el consumo de alimentos, tradiciones para la preparación de los alimentos distintos, también bebidas y prácticas de la mesa y de la cocina que son muy variables. La antropología cultural investiga sobre la producción de los alimentos, sobre la cosecha de los alimentos, sobre la manera como esos alimentos después se preparan, ¿sí? Cómo se preparan, en este caso, cómo funciona la preparación durante las cocinas, pero también se interesa por luego cómo se descartan esos alimentos y cómo se almacenan los alimentos. Entonces, hay como 5 puntos que la antropología cultural investiga: la producción, la cosecha, el consumo, la preparación de los alimentos, el almacenamiento y cómo se descartan. Es decir, son 6 cosas, ¿sí? Producción, cosecha, consumo, preparación, o el consumo y la preparación juntos, el almacenamiento y el descarte de los alimentos. Eso es muy variable en cada cultura. Lo mismo como en el caso del consumo, es muy variable los tipos de alimentos que son preferibles a cada cultura. Cada uno de estos alimentos, después ustedes pueden hacerle un análisis nutricional, pero debemos reconocer que cada cultura desarrolla su propio sistema alimentario. Este es un concepto clave en este curso de antropología cultural: los sistemas alimentarios y los hábitos alimentarios. Bueno, con esto espero que podamos ir avanzando en, en el curso. Cualquier pregunta o duda no duden en hacerla a través de la plataforma virtual de Google Classroom. Ustedes pueden enviarme un correo, pueden escribirme al WhatsApp de grupo también, pero no olviden utilizar este espacio y esta plataforma para resolver sus dudas y preguntas. Hasta luego.